Osiel, que mientras yo escuchaba atentamente tu testimonio y con el paso de los años y a partir de lo que hemos conversado antes en la pausa comercial, me gustaría preguntarte cómo ves tú, el Víctor Jara, tu propia vida y tu experiencia. ¿Estás reconciliado de alguna manera con la historia? ¿O el dolor y el rencor se mantienen en tu corazón todavía, a pesar del tiempo? A ver, yo diría que hay un bálsamo extraordinario para poder curar todo esto. Ese espanto de los miles que tuvimos que pasar por cárceles, campos de concentración, para la familia de los asesinados, los torturados, a lo menos para encontrar algo de calma, ese bálsamo habría sido el bálsamo de la justicia. Y esa justicia no estuvo. Esa justicia hasta el día de hoy continúa pendiente. Hasta el día de hoy continúa vigente lo que fue esa doctrina de justicia en medida de lo posible. Y que evidentemente implica, no es justicia. Una justicia en medida de lo posible no es justicia. Y por ende, la herida en este país quedó abierta. Es una herida que no puede sanar porque no tiene los elementos necesarios. No tiene justicia, no tuvo verdad. No se produjo tampoco el cambio institucional que hiciese que las estructuras que están, en definitiva, deben ser de todos los chilenos para cumplir otras funciones, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, dejen de ubicar al mundo progresista como los enemigos internos y que en la práctica la principal función que entran a cumplir es la mantención del statu quo. No tenemos nueva institucionalidad, recién ahora tenemos funcionando la Asamblea Constitucional que va a terminar con lo que fue la Constitución de Pinochet. Con esos elementos no es posible sanar, no es posible tener calma. No es posible que podamos decir estamos tranquilos. Esa situación del Estadio Víctor Jara, por ejemplo, en que nosotros como país lo que se señala es un bien hoy día del Estado, es un monumento nacional. Ese monumento nacional debería estar lleno de actividades mostrando lo que es el valor de los derechos humanos, el respeto de la vida, lleno de cultura, lleno de poesía, lleno de amor. ¿Y en qué está transformado? ¿A quién le importa? Yo después de 2 años de cárcel, me enviaron a un campamento que se llama 3 y 4 Álamos. 3 Álamos éramos detenidos que estábamos en libre plática, podíamos ver nuestras familias. 4 Álamos era del circuito de la tortura. Estaba vinculado con Villa Grimaldi, con otros centros de tortura, y les llevaban a los prisioneros allá a 4 Álamos a recuperarles para que establecieran de nuevo su fuerza física y fuesen capaces de continuar soportando tortura. O la alternativa de que ya no les servían y simplemente desde allí les llevaban a la desaparición, al asesinato y la desaparición. Y resulta que ese lugar, y que es ejemplo de lo que ocurre en el país con los centros de detención, los centros de prisioneros, ese lugar hoy día pertenece al Senami y hay allí desde años funcionando como una verdadera cárcel para los infractores de ley menores de edad. Lo peor que podemos hacer para tratar de recuperar a esos jóvenes es tenerlos en un lugar con esa carga histórica. Claro. Porque allí hubo también muertes, desapariciones. Claro. Absurdo. ¿Sabes por qué te preguntaba por tu corazón? ¿Por qué pasaba en tu interior? Porque, claro, si esa herida no ha podido ser sanada porque no ha habido justicia ni ha habido verdad, mal puede el Víctor Jara volver a renacer para lo que realmente fue construido. Y hoy día vive en el abandono, vive en la oscuridad, con un grupo de personas que tratan de mantenerlo ahí en una especie de UTI, pero que debiese ser efectivamente un lugar que albergue eventos todo el tiempo, actividad cultural, deportiva, debiese ser, además en un país en vías de desarrollo como el nuestro, en donde la infraestructura nos sobra.
No puede ser que el Víctor Jara sea solo un albergue para recibir personas en el invierno en caso de algún desastre o para el natalicio de Víctor Jara solamente. Por supuesto, absolutamente de acuerdo contigo. Eso debiera ser el Víctor Jara. Eso debiera... Y los otros lugares, los otros centros de tortura en el país, debieran también ser símbolos y constituir... ¿Qué cosa más maravillosa? Y cómo no habría contribuido a lo que es el sanar estas heridas si cada uno de esos centros estuviera plagado de muchachos, de jóvenes, de música, de cultura, de arte. De luz. Es que eso, allí estaría la luz. De luz, y eso era lo esperable por parte de nosotros. Fíjate que nosotros cuando cavilábamos en la prisión, siempre decíamos, ¿y qué vamos a hacer después? Y nos imaginábamos el que en algún minuto íbamos a ser capaces de construir un Chile para todos y hermoso, con justicia, otro elemento, otro pilar sustantivo. Y resulta que nos encontramos con que esa justicia en medida de lo posible era verdad en medida de lo posible, era sociedad para todos en medida de lo posible. Todo fue a pellizcos, a picintunes. Y se dice, bueno, pero resulta que hasta el día de hoy hay algunos militares que cometieron violaciones a los derechos humanos que están en las cárceles y están en Punta Peuco. y hablan de las condiciones que tienen. Mira, en la cárcel pública, cuando nosotros llegamos y durante todo un año, en una cárcel de 2 por 3 metros, siendo encerrados a las 5 o 6 de la tarde y abriéndonos al día siguiente a las 8:30 de la mañana, permanecíamos, lo mínimo que fuimos fueron 7 prisioneros, en 2 por 3 metros. Y el máximo llegamos a ser 9. Cuando esa puerta de fierro se cierra, no se abre más. La cárcel queda en poder de la Guardia Armada y no se abren esas puertas. Todas esas horas, nosotros, la posibilidad que teníamos de movernos de uno en uno era dar 1, 2, 3 pasos para allá, 1, 2, 3 pasos hacia acá. Todas las necesidades evidentes, biológicas, que a lo largo de esas horas se producen, teníamos que resolverlo ahí, en ese pequeño espacio. Todo. Inhumano, indigno, todo. Fue espantoso. Entonces, cuando se habla de que hoy... Yo estuve con un señor que venía de la zona agraria, con el que compartí también la cárcel, que era un viejito. Era minero y le habían pillado de explosivos, pero dice, pero si yo trabajo con estos explosivos cuando yo estoy sacando en mi mina, entonces, en mi pirquén, entonces, y allí estaba. Y ¿cuánto permaneció? Permaneció al menos un año con nosotros. Y ahora dicen, ellos están viejitos, los mismos que hicieron esas violaciones horribles a los derechos humanos. Y dicen, es injusto que todavía continúen en prisión. Esto nos habla de una sociedad que desgraciadamente quedó enferma por esa falta de justicia. Y por la falta de reparación. Exactamente. La falta de reparación, y ahí te quiero preguntar, ¿esta fue la primera vez que tú volviste a lo que era el Estadio Chile hoy, Víctor Jara? Bueno, nosotros, entre paréntesis, siempre tratamos de permanecer un poco separados de los acontecimientos, precisamente porque no estamos sanos. Claro. Eso es así. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos la obligación de superar y ser capaces de vivir. Y para poder hacerlo hay que tomar determinada distancia. Yo hubo un momento en el cual ni siquiera leía testimonio, no leía nada. Lo bloqueaste. Pero eso es supervivencia. Es supervivencia, Claro. Fíjate, nosotros dentro de la cárcel o dentro de los campos de concentración no hablábamos de este tema. Yo empecé a conocer más de estas situaciones cuando regresé después a Chile el año 82. Y no eso, ni siquiera. Fíjate que fue cuando se cumplieron los 40 años, en donde empezó a brotar todo y empezamos a conversar más. Dentro de la gente de la universidad, para nosotros tampoco era un tema.
Y eso forma parte de la autodefensa, del decir, no es posible, si estamos muy metidos, nos dañamos. ¿Cómo? Por eso, perdón, Dale. pero ¿esta fue la primera vez que tú volviste al Estadio Víctor Jara o habías La regresado? primera vez lo hice buscando cerrar una herida, precisamente, y había funcionando un circo. Había un circo que estaba funcionando, y recuerdo que invité a mi hijo y le dije, vamos. Y estuvimos ahí en el estadio, y yo dije, bien, qué bueno, esto es lo que yo quería ver, quería ver el estadio transformado en algo lindo, ¿ya? Sin embargo, eso después cesaron las actividades, y cuando voy a ese estadio, cuando voy al Estadio Nacional, cuando voy a 3 y 4 Álamos, voy fundamentalmente cuando piden testimonios, y hay que hacerlo, y yo obviamente lo cumplo. Para mí es un deber y lo hago, y lo voy a continuar haciendo. Pero no tienen idea lo difícil que es. Es terriblemente difícil, porque es enfrentarse de nuevo a eso. Y obviamente no es tan fácil el quebrarse a las emociones en circunstancias de este tipo. Sí. Pero realmente eso es lo que está vivo, Cuando se hacía este reportaje, yo recordaba, y lo mencionaban acá, a Gregorio Mimisa, uno de los asesinados. A Gregorio no lo mataron, fíjate, ahí en el mismo Estadio Chile. A Gregorio lo dejaron era el presidente de los estudiantes de Ingeniería de Ejecución de la Universidad Técnica del Estado. Lo dejan libre, llega a su casa. En su casa alcanza a tomar un poco de leche que le sirve su madre, y llega una patrulla a buscarle. Y le llevan detenido a la universidad y lo entregan a Moren Brito y el resto de oficiales y soldados que estaban todavía en nuestra universidad tomada. A él lo ubicaron en una sala, se reconstruyó la escena de su crimen con la participación de todos los oficiales que estuvieron allí, a excepción de Moren Brito, que ya había muerto. Oye, los oficiales en el pupitre del académico, la sala que la tenían vacía, con una silla en donde tenían a Gregorio. 22 años, interrogándolo sobre qué, interrogándolo sobre armas que ellos mismos dijeron en sus testimonios, sabíamos que no habían en la universidad porque la habíamos registrado por todos lados. Al final le tapan la vista, le dicen, te vamos a matar, le marcan el corazón, le iban a... Y con un corvo cortaron un trozo de cortina. Él pide que no lo venden, sin embargo no se lo conceden, y le disparan, y 22 años lo tenían amarrado en la silla. Y dicen, la silla cae él. Moren Brito dice que lo rematen los oficiales jóvenes que estaban ahí, y llegan y dicen, ellos dicen que no lo remataron porque dice, entendimos por el ruido que salía de su garganta que se estaba muriendo. Y uno de ellos dice, ese ruido que hacía Gregorio en estertor de su muerte, dice, por años me persiguió, eso. Y no les bastó, fíjate, no les bastó. Después a Gregorio lo meten en un horno de metalurgia tratando de quemarlo. Y no fueron capaces, quedó semi quemado. Después permaneció como detenido desaparecido hasta hace pocos años. Y hace muy pocos años su familia pudo enterrarles. Entonces, todo eso está ahí. Todo eso. Para nosotros es difícil. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con nosotros? Olvidarlo jamás, no, sería lo más espantoso. Nadie puede olvidar eso. Pero la gran lección no la tomamos. Los pendientes respecto de esto todavía nos queda. Y yo creo que cuando esos pendientes seamos capaces de llenarlos, será el momento en el cual podamos hablar efectivamente de un país con verdadera democracia, con
reconciliados con la posibilidad de tener una patria grande, linda, buena para todos, buena para todos. ¿Cómo mirar el futuro con esas heridas abiertas y con esas heridas que no logran sanar? Yo lo sé, porque en definitiva esto ya no fue. Y desgraciadamente, pero debo reconocerlo. ¿Y sabes dónde, si hay posibilidad de ubicar un símbolo para eso? Es el símbolo de un Pinochet que en un momento determinado pudo haber sido sometido a la justicia y pagar lo que él hizo allá en Inglaterra, y el Estado chileno, un gobierno supuestamente democrático, representativo de todos los chilenos, etcétera, con los recursos de todos nosotros, financió abogados e hizo todos los esfuerzos por traerlo de regreso a Chile, y murió sin ser juzgado, y murió en su casa. Eso nos muestra de que es una tarea muy difícil. ¿Te imaginaste alguna vez, Osiel, que ibas a poder contar todo esto en televisión abierta en Chile? No. Yo desde la misma universidad técnica, cuando fui sometido a las primeras golpizas, pero bueno, el día anterior, yo era el presidente de la Federación de Estudiantes. El día 11 llega una patrulla militar y pide hablar con el líder de los estudiantes. Me presenté con ellos y llegamos al acuerdo de que al día siguiente nosotros saldríamos de la universidad. Ellos llevarían buses con los cuales, digamos, nos ubicarían en puntos neurálgicos, y de ahí los estudiantes a sus casas. Éramos cerca de 1000 estudiantes, académicos y funcionarios. En la mañana no llegaron con buses, llegaron con fusilería y llegaron con cañones, y utilizaron los fusiles y utilizaron los cañones en contra de la universidad. En un momento determinado piden que se identifique el líder de los estudiantes. Yo lo hice. Me separaron de inmediato y me empezaron a dar de golpes, evidente. Después de eso me ubican, Morembrito, me ubica en una muralla y me somete a simulacro de fusilamiento disparando a los costados, con la pregunta de, evidente, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Si hubiésemos tenido armas, no nos sacan como nos sacaron, evidente. Y fue el primer momento en el cual yo pensé que moría. Fue simulacro, pero cuando eso ocurrió, realmente me preparé para la muerte. Y el propio Morembrito me preguntó si no tenía miedo a morir. Yo dije, rápido, creo que pensé, yo dije, no le puedo decir que tengo miedo a morir porque no era lo que primaba en mí, pero tampoco le puedo decir que no tengo miedo a morir porque sería como una bravuconería. Entonces yo le respondí, yo quiero vivir, pero no tenemos armas. Esa fue mi respuesta. Esa fue la primera vez que pensé moría, pero mi preocupación allí realmente era que el grueso de los estudiantes estaba en la escuela de arte y todavía estaban allí y les iban a sacar. Después, en el Estadio Chile, allá, yo estuve condenado a muerte porque sabían cuál era mi condición de dirigente estudiantil, presidente de la federación, sabían mi militancia, yo era de la Jota, y a orgullo era de la Jota, y me dicen, bueno, que colabore, que dónde estaban las armas, que cuáles eran los jefes de las brigadas, los grupos de autodefensa, las personas que tenían preparación militar en el exterior, etcétera. Distintas cuestiones. Osiel, queremos seguir conversando contigo, queremos que tengas un espacio para poder sacar todo lo que tú quieras sacar. Me parece que es muy importante que puedas expresarlo después de todo lo que has vivido en tu vida. Te acompaña tu hijo también, muy, muy cariñoso, muy amable, al igual que tú. Quiero también repasar tu familia, cómo te reconstruyes, cómo sigues en tu vida tras todo esto que ha sucedido. Pero antes, dame un minuto, por favor. Tenemos un compromiso informativo con nuestros compañeros de la redacción. El Núñez, respecto a lo que sucedió en el estadio Víctor Jara, al estado en que está hoy día, a la reparación, a la justicia que llegó a medias, a toda esta situación y al transcurso de los años, y cómo se puede seguir adelante, no viviendo, sino que sobreviviendo con un dolor inmenso. Osiel, Eduardo te preguntaba respecto a tu familia.
Así es. Bueno, tengo un hijo. Yo estoy separado de la madre de mi hijo. Tuvimos también una chicoca que nos acompañó por 2 años y medio y después ella voló. Tuvo un ciclo corto. Por ende, mi familia está representada, digamos, por mi hijo. Eso es. ¿Que te acompaña? Sí, me acompaña y bueno, ¿para qué decir lo que lo amo? Por supuesto que sí. Y nos parece precioso que te esté acompañando hoy día. Osiel, nos gustaría conversar contigo tanto más, pero el tiempo en televisión tú sabes que es acotado. Y me gustaría que alguien que sufrió lo que tú sufriste en el estadio Víctor Jara pudiera hacer un llamado a las autoridades, porque me parece esencial que ese lugar no siga botado, que ese lugar no esté abandonado como está el día de hoy, que sea un centro de luz, un centro de espectáculo, de cultura, de música, en donde todos quienes pasaron por ahí durante la dictadura hoy día pueden encontrar un poquito de amor, un poquito de tranquilidad, un poquito de, ¿cómo decirlo?, de confort. Es que así es terminar con esta situación tan difícil de entender si es que realmente estamos interesados en los derechos humanos, en el respeto al ser humano, en la posibilidad de construir una sociedad buena para todos, como lo dijimos. Por ende, hoy día es la nación chilena, el Estado chileno, el que pierde cuando tiene en el abandono, como los tiene, los sitios de memoria. Tenemos que transformar esos sitios de memoria en fuente de luz, en fuente de justicia, en educación del amor, en educación del amor. Por lo tanto, no sigamos perdiéndolos, recuperémoslos. Y yo creo que con eso también vamos a contribuir a que esta herida de la cual ustedes preguntaban, efectivamente cicatrice. Más allá de que ya la generación que pasamos por esto seamos una generación en retirada y ya mañana a lo mejor no estemos, igual vamos a sanar cuando eso ocurra. Osiel, te queremos agradecer muchísimo el tiempo que hayas estado aquí con nosotros. Nos gustaría tenerte en una próxima oportunidad. De verdad, escucharte es un verdadero lujo y un verdadero placer. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Nosotros nos separamos, hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato con más Dólar Chile en esta versión de día viernes.